En 1957, la policía arrestó a Edward Teodoro Gain, de 51 años, por el asesinato de Bernice Worden tras registrar su granja en Wisconsin. Se descubrió un verdadero espectáculo de horror, incluyendo tumbas poco profundas, restos desmembrados y ropa y muebles hechos de piel, pero no de animal. Con nueva información, las autoridades analizaron la infancia de Gain. Al reconstruir la motivación de actos tan inhumanos, descubrieron algo quizá tan aterrador como los crímenes mismos. Así que hoy vamos a armar un perfil mientras te contamos todo sobre la infancia problemática de Ed Gein. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal de Weird History, luego déjanos un comentario y haznoslo saber. ¿De qué otros asesinos infames quieres hablar? Por ahora, mejor pide a los niños que salgan de la habitación. Cuando ves a Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, a Leatherface en Masacre en Texas o a Norman Bates en Psicosis, en realidad estás viendo la historia de Ed Gein, desde que se revelaron sus crímenes horribles. Existen documentales, películas, series y hasta un musical basados en la vida de uno de los criminales seriales más notorios de Estados Unidos. Ed Gein era hijo de Augusta y George Gein. Su familia tenía una relación muy conflictiva. Su padre era alcohólico y su madre era una fanática religiosa dominante. Ella y George criaron a Eduardo y Enrique en una granja aislada en Wisconsin, lo que permitió a Augusta protegerlos de influencias externas. Al crecer, Gein y su hermano Enrique soportaron juntos el constante bombardeo de abuso verbal de su madre y se apoyaron mutuamente mientras lidiaban con la falta de afecto de ambos padres. Augusta Gein no mostraba querer a sus hijos y hacía todo para arruinarles la vida. Tras la muerte de su padre y hermano, Gein vivió solo con su madre en la granja y tras sus derrames cerebrales la cuidó. Algunos han teorizado que ese fue el inicio de una relación realmente retorcida que inspiraría directamente la obsesión de Norman Bates por su madre en Psicosis. La relación que tenían fue perjudicial para la salud mental de Ed, ya que su falta de relaciones sociales lo llevó a imitar a su madre junto con todas sus manías, mientras al mismo tiempo comenzaba a odiarla y resentirla. Después de que finalmente fue detenido por la policía, Gein fue sometido a una evaluación psicológica donde salió a la luz mucha información perturbadora. Cuando le preguntaron sobre sus primeros recuerdos de la infancia, uno de los primeros que Gein recordó fue haberse caído por las escaleras en la cocina de su familia. Recordaba cómo su madre lo recogió tras caer al sótano, y era claro para todos, menos para Gein, que ella lo había empujado por las escaleras. Psicólogos piensan que Ed convirtió esa humillación en una búsqueda de poder. Sus sentimientos reprimidos hacia su madre, a quien llamaba Santa, lo llevaron a enfocarse en mujeres como víctimas de su crimen. Su madre era fanáticamente devota del luteranismo. Ella inculcaba creencias extremas a sus hijos, resaltando que las relaciones sexuales eran un pecado y una constante tentación. De adulto, Ed supuestamente solo salía de la casa familiar para trabajar y nunca tuvo una relación romántica con nadie. El padre de Ed, Jorge Gein, era un alcohólico desempleado que participaba en el abuso hacia Ed y Enrique o se desconectaba totalmente de la situación. Había trabajado en curtido de pieles, carpintería, y en 1909 tenía su propia carnicería y tienda de abarrotes. Por su exceso de alcohol, en 1911 cedió la tienda a su esposa. Ella menospreciaba a Jorge llamándolo borracho inútil, generando un hogar tumultuoso donde él, violento pero callado, respondía con frío silencio. Jorge murió en 1940 y su esposa diría después que se fue al infierno, a cualquier lugar para alejarse de ella, supongo. Ed y su familia vivían en La Crosse, Wisconsin al principio de su vida. En 1914, la madre de Ed hizo que la familia dejara la ciudad y se mudara a una granja de 155 acres. Su padre le dejó las decisiones, así que vendió la tienda familiar para juntar dinero para el terreno. Con la escritura de la tierra en manos de Augusta, los Jean se mudaron a su residencia permanente, quedando casi aislados del mundo en Augusta. Jean fue estricto con la mayoría de actividades externas. Mudarse de la ciudad a una granja remota cerca de un pequeño pueblo en Wisconsin
permitió a Augusta proteger a sus hijos de los horrores del mundo. Por esto, los hermanos Gian tuvieron una infancia muy aislada, salvo por las tareas de la granja. La única vez que Ed y su hermano salían era para ir a la escuela. Esto siguió hasta que Ed terminó 8º grado y dejó la escuela para trabajar tiempo completo en la granja. Tampoco disfrutaba su tiempo fuera de la granja en su juventud. Ed tenía un crecimiento anormal en su ojo izquierdo, lo que le causó un ojo perezoso y una lesión en la lengua le dificultaba hablar. Por eso, los niños de la escuela primaria Roshikri se burlaban mucho de Ed. Buscar consuelo en casa solo le traía burlas de su madre y abuso físico de su padre. La dificultad de Ed Gein para hacer amigos en casa o en la escuela le afectaba mucho. Su madre le enseñó a la fuerza que todos querían corromperlo y condenarlo, en especial mujeres y niñas. Por eso Ed no podía tener amigos. Cada vez que intentaba hacer amigos, su madre los llamaba pecadores y le prohibía socializar. Para compensar su vacío, Ed inventaba amigos imaginarios para sobrellevar la soledad. Este escape de la realidad pudo haber contribuido a su personalidad antisocial. Vivir en una granja significa hacer muchas tareas, y se esperaba que Gein ayudara con el mantenimiento de la propiedad, incluyendo el cuidado del ganado. Cuando tenía 7 años, Ed entró al cobertizo de matanza, aunque tenía prohibido hacerlo. Gein, por mórbida curiosidad, vio a sus padres sacrificar un cerdo y cómo su madre destripaba a los animales, ambos cubiertos de sangre. En una entrevista, Gein confesó destripar a sus víctimas y envolver las vísceras en papel de carnicero, ganándose el apodo El Carnicero de Plainfield. Psicólogos sugieren que su exposición temprana a la matanza de animales pudo influir en sus acciones posteriores. Augusta, madre de Ed Gein, se casó con George en 1900 y aunque rechazaba todo lo relacionado con el sexo, decidió ser madre. 2 años después, Augusta tuvo a Henry y sintió rechazo inmediato, deseando que su próximo hijo fuera una niña. Luego nació Ed y ella no ocultó lo mucho que él la decepcionaba. Tras el nacimiento en 1906, Augusta decidió que si tendría hijos varones, evitaría que fueran como su padre flojo y alcohólico. Esto implicaba evitar que Ed se volviera un alcohólico lujurioso y sin Dios. De alguna forma lo consiguió. No hay pruebas de que Gein fuera alcohólico. ¿Qué opinas? ¿Cuál hecho de la infancia de Ed Gein te impactó más? Deja tu comentario y revisa otros videos de nuestra historia extraña.